Hay vidas que son muy intensas en el orden de lo que han producido para el mundo, como hablar de un Beethoven, como hablar de un Pasteur, es decir, tantas personas que han hecho historia. Y a nivel de la iglesia, pues hay algunos personajes que hacen historia. Hoy los invito a que nos adentremos en ese mundo tan espectacular que nos preparó un gran hombre llamado San Juan XXIII, Papa. Hoy celebramos precisamente la memoria libre. ¿Quién fue este Papa? De nombre Angelo Roncalli. Nació en Soto, il Monte, en el año de 1881. Su vida episcopal fue importante, ya que estuvo en diferentes países que le permitieron conocer una realidad de la Iglesia. Es elegido Papa en octubre del año de 1958. En sus 5 años como sucesor de Pedro, el mundo entero pudo ver en él una imagen auténtica del buen pastor. Humilde y atento, decidido y valiente, sencillo y activo. Convocó e inició el Concilio Vaticano II el 11 de octubre del año de 1962. Murió el 3 de junio de 1963. El Papa Francisco lo canonizó el 27 de abril del año 2014. ¿Cuál es la importancia de este hombre? Como decía al iniciar el programa, que él fue el que abrió las puertas de la Iglesia. Cuando se habla del Papa Juan XXIII, se habla del ayornamiento, es decir, que lleguen a la Iglesia unos nuevos aires, unos nuevos vientos. Y por eso él va a ser quien convoque el Concilio Vaticano II, que cambia de cierta manera la realidad de la Iglesia, abriéndose al mundo entero a través de las constituciones, que son bellísimas, y muchos otros documentos importantes de la Iglesia. Qué bueno que nosotros nos interesáramos por esos documentos de la Iglesia, sobre todo el Concilio Vaticano II, que tiene una doctrina supremamente rica y especial para nuestro crecimiento espiritual. Hola, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Mi nombre es Cristina Ruiz. Soy misionera de Lazos de Amor Mariano, de Ciudad Bolívar. Hoy vengo con mucho amor a hablarles de la vida de un santo. Este santo es un jovencito de 14 años llamado San Pancracio. Este santo fue nacido en una familia muy creyente y de mucha riqueza. El padre era un comerciante, tenía varios negocios, pero este joven quedó huérfano de padre muy jovencito, de la edad de 8 años. Su padre le encargó a su hermano que lo cuidara y que le ayudara en estas tareas del negocio. Este hermano del papá de San Pancracio se lo llevó a otro lugar, a Roma. Allí ellos caminaron en la fe. Este jovencito se iba para la escuela y de allí él salía muy aporreado porque los compañeros se pusieron de acuerdo para maltratarlo. Lo ultrajaron, lo golpearon, pero él llegó a la casa muy aporreado y la mamá le decía: hijo, ¿pero por qué estás así tan aporreado? Mami, porque estoy defendiendo la fe de Cristo, porque soy servidor de Cristo. Entonces la mamá le decía a él que ella quería que siguiera las mismas experiencias que él había tenido el papá, porque el papá también defendía la fe. En un relicario, cuando el papá de San Pancracio murió, porque fue mártir, ella recogió en un algodón y lo echó en un relicario de oro. Y ella decía que ese relicario se lo iba a dar a su hijo cuando él demostrara que defendía la fe y que iba a ser el mismo ejemplo de su padre.
Resulta que él ya pues con la edad de esos 14 años, él defendía la fe y él lo metieron a la cárcel cuando tenía sus 14 años. Y allí los paganos lo insultaban, lo ultrajaban y le ofrecían otros negocios para que él renunciara a la fe de Cristo. Pero él decía que no, y él les decía que gracias porque le habían acelerado la muerte para ir al cielo. Y él decía que los agradecía con todo el corazón porque él iba a ir al cielo al encuentro con Cristo. Entonces, estos verdugos, hubieron varios que se convirtieron, que tuvieron ese encuentro con Dios. Y él tenía una frase muy bonita que decía: Dios, dame la gracia de los bienes celestiales. Este santo era impresionante y él cuidaba mucho y pedía por su juventud para que su amor siempre fuera por Cristo y la fe defendía. Y después de Dios, nadie como María.